A Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México, una de las pocas organizaciones, Héctor, que realmente trabaja derechos humanos. ¿Cómo estás? No, pues muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti por acompañarnos aquí en este programa. Has estado viendo un poquito de qué estamos platicando, de esta crisis que el gobierno dice que no existe. No sabemos en qué país vive el Estado mexicano, pero ¿qué es lo que ustedes ven desde la sociedad civil, de muchos años de trabajo del Comité Cerezo en la protección, la defensa y promoción de derechos humanos, pero particularmente en este tema de la desaparición de personas? Pues primero, que no hay un reconocimiento del problema de la desaparición forzada en México. Cuando hay presión por parte de familiares, colectivos, periodistas, reconocen el problema, pero viene una estrategia de simulación. O sea, como que hago, pero en realidad no hago nada, y eso lo podemos ver a través de los años, que las cifras no bajan. Y el otro gran problema que vemos es la impunidad. O sea, simulación e impunidad serían como dos palabras que podrían describir lo que está pasando en México, no solamente desde ahora, sino desde años, con el problema de la desaparición forzada en el país. Digamos que el gobierno actual dice, es que nosotros no desaparecemos personas, pero se le olvida a la presidenta que el Estado mexicano es la federación, estados, municipios, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, ahí falta haber leído la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, donde dice que cualquier funcionario público, servidor público, cualquier persona que reciba un salario por parte del gobierno de cualquiera de los niveles que cometa una desaparición es desaparición forzada. Entonces ya podría decir, yo no estoy ordenando desaparecer a personas, sí, pero policías municipales, policías federales, ejército, Guardia Nacional están desapareciendo, y las mismas cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de otras instituciones están diciendo que efectivamente hay servidores que están desapareciendo, o que a través de particulares, en colusión con el crimen organizado, también están desapareciendo. Y un ejemplo es lo de Teotitlán, Jalisco, ¿no? El presidente municipal ahorita está acusado por desaparición forzada. ¿Qué fue lo que pasó también en Ayotzinapa con el caso de Abarca, ¿no? Que era el presidente municipal de Iguala, Guerrero, pero también ha pasado en otros municipios, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Sonora, en Veracruz? Veíamos este recuento del caso de Veracruz, de los gobiernos, pues Javier Duarte es un caso icónico, ¿no? Y entonces está un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde insiste que el Estado mexicano está haciendo poco o casi nada en materia de desaparición, pero también está esto que recientemente emitió la propia Organización de las Naciones Unidas para aplicar algo que en la vida habían aplicado. Sí, que es que el mundo, los ojos de Naciones Unidas van a analizar si en México se están dando de manera sistemática y planificada las desapariciones forzadas, ¿no? Y es algo que efectivamente, yo que recuerde, ningún país ha pasado por ese, digamos, ese examen, por esa lupa. Y lo que tenemos es que en México, en lugar de que decir, bueno, si yo no cometo desapariciones forzadas, entonces ¿por qué no busco las desapariciones de ayer, de antier, de hace 5 días? ¿Por qué en lugar de generar procesos de justicia garantizo impunidad a quienes han perpetrado las desapariciones forzadas? O sea, y eso es algo que es importante decirlo, porque la desaparición forzada, tú mismo lo decías, tiene un carácter continuo. O sea que mientras no se encuentre a la persona desaparecida, es un delito que se sigue cometiendo, a la vez es una grave violación a derechos humanos, y eso va a implicar que si no hay una política del Estado institucional para acabar con las desapariciones forzadas, lo que vamos a tener es, se van a acumular las cifras, y como se han venido acumulando las cifras, ¿no? Entonces, sí, lo que se requiere es un reconocimiento real, pero que se traduzca en políticas públicas, y estamos hablando que debe que haber una inversión millonaria para poder enfrentar el fenómeno de las desapariciones forzadas y la identificación de cuerpos. Fíjate que está diciendo algo bien importante, porque el gobierno federal puede decir, nosotros no desaparecemos a nadie, pero tampoco están buscando a los que desaparecieron en el pasado. Pero si hablamos de un promedio de desaparición de 44 personas cada día en esta administración, entonces este gobierno no está cumpliendo con lo que le mandata la ley, y eso en automático ya es una violación a derechos humanos, tanto para la víctima directa como las víctimas indirectas, que son las familias, ¿no, Héctor? Sí, y para la sociedad en su conjunto, porque no está garantizando seguridad a la población, ¿no? Entonces, se van sumando las violaciones a derechos humanos, el no buscar, el no investigar, el no sancionar, el no atender a los familiares y todas las consecuencias físicas, psicológicas, patrimoniales que tienen. Eso también pues se va a ir acumulando a nivel de derechos humanos, y ahorita lo que está haciendo es, nosotros decimos simular, ¿no?
primero no escucho a los familiares, me hacen mucho ruido, ahora sí los escucho, pero de ahí a que eso se traduzca en políticas públicas, vamos a esperar que ojalá sí sea, pero no han hecho lo que ellos mismos como Estado mexicano han dicho que deberían que hacer, al menos desde el 2018. No, bueno, y están las leyes que no han cumplido, está este Centro Nacional de Identificación Humana, el Banco Nacional de Datos Forenses, que no han servido para gran cosa, pero está esta otra parte importante, que es el abandono a las familias. No solamente la descalificación, o sea, el no te escucho, el típico salinista, ¿no? De ni te veo ni te oigo, parece, ¿no? Que dicen, no somos como los de antes, pero son peor que los de antes en muchos casos, y eso hace que se genere esa impunidad, ¿no? Y en esta parte, miles de personas salen todos los días a buscar a algún familiar sin la protección del Estado mexicano. A veces los acompaña alguien de la Guardia Nacional, pero en realidad no los están acompañando y es más fácil decir, pues búsquenlos ustedes, ¿no? Sí, inclusive los mismos gobiernos aprendieron, al principio querían impedir que los familiares buscaran, incluso amenazándolos con fincarles delito. Hoy descubren que dándoles agua, gorras, igual una guardia perimetral y que la gente busque es mejor para ellos como Estado mexicano, porque se hacen un lado de su responsabilidad, porque ellos deberían estar buscando, investigando, deberían estar garantizándole a las familias una información semanal del curso de las investigaciones y no lo hacen. ¿Qué prefieren? Que los familiares efectivamente encuentren restos, ¿no? Que se los entregan y que lo que ha sucedido es que luego vuelven a desaparecer esos restos que les han entregado los familiares. Entonces cometen, digamos, una doble desaparición con esos restos que al final se van acumulando en lugares donde no sabemos dónde están y el problema crece y las afectaciones a los familiares pues es mucho mayor. Nosotros podemos ver las familiares buscadoras que iniciaron hace 10 años, 8 años, hoy la mayoría no están desgastadas física, psicológicamente, pero como la maquinaria de desaparición continúa, pues hay nuevos colectivos, hay nuevas madres, hay nuevos padres buscando y es algo que no se acaba. Y el problema está en que muchas veces terminan muriendo por la edad, por alguna enfermedad, consecuencia precisamente del drama de vivir la desaparición de un pariente, de un hijo, de dos hijos, a veces más familiares, ¿no? Y este otro tema de que puede ser hasta una tercera desaparición porque luego se pierden los expedientes y las carpetas de investigación, ¿no? Y tenemos 72,000 cadáveres, Héctor, restos humanos sin identificar, porque nadie avisa cuando llega un resto, un cadáver, y no hay esa comunicación interinstitucional. Incluso la tragedia es tal que aunque el gobierno ahorita dijera, sí, voy a comenzar con un plan de identificación a nivel nacional, coordinado, etcétera, se tardaría más de 100 años con la capacidad institucional y humana que tenemos en México. O sea, si nos dicen vamos a hacerlo, pero no nos dicen cómo, con quiénes, con qué infraestructura, pues nos están engañando porque no tienen esa capacidad. Y eso de compartir las bases de datos, etcétera, lo biométrico, hay que también tener mucho cuidado porque en manos de quién va a estar eso. Ya tuvimos experiencias en el pasado, por más que nos dicen que no son como en el pasado, de que vendieron bases de datos, vendieron el Banco Nacional de ADN, lo vendieron a empresas privadas. Entonces, ¿qué garantía tienen los familiares de que no vuelva a suceder? Porque hay familiares que han dado 10, 11 veces su muestra de ADN. Y lo hacen de buena voluntad, Claro. ¿no? Que es, lo que quieren es saber qué pasó con su familiar. Bueno, ¿qué podemos esperar, Héctor, para los próximos meses, años, en un gobierno tan displicente, por no decirlo de otra manera? Nosotros lo que creemos es que más que esperar del gobierno, tenemos que exigir como sociedad, como colectivos, como organización de derechos humanos, como sociedad que aunque no estemos afectados directamente, sí nos afecta como pueblo, tenemos que obligar prácticamente al Estado mexicano a cumplir, uno, con lo que ya está escrito y dos, a escuchar a las víctimas. Estos ya los están teniendo. Hay propuestas muy interesantes por parte de colectivos que si se van a traducir en leyes o en políticas públicas, podrían contribuir a lograr primero frenar el fenómeno de la desaparición forzada, porque sabemos que no se va a acabar de un año a otro, pero al menos frenarlo y luego tener una política integral que pueda erradicar la desaparición forzada. Y un elemento que en el mundo nos ha enseñado es que si no hay investigación, no hay sanción a los responsables, el mensaje que le estamos dando a ellos, a quienes desaparecen, es que pueden seguir cometiendo desapariciones porque no hay ninguna consecuencia legal, política, mediática, ética.
Así es la cosa. Bueno, mi querido Héctor, Héctor Cerezo Contreras, coordinador del programa de acompañamiento del Comité Cerezo, que llevan muchos años trabajando en este tema, te agradezco mucho que nos vengas aquí a explicar más a detalle cómo estamos enfrentando una crisis de derechos humanos. Pero te pido que no te vayas, quédate unos minutitos más porque vamos a los temas de bote pronto. Y esta dinámica es muy sencilla, mi querido Héctor. Yo te voy a plantear una idea para que tú me la puedas resumir en una sola palabra. ¿Te late? Va. Bueno, sale, va. A ver, ¿cómo defines esto que llamamos acto de gobierno de querer desaparecer a las personas ya desaparecidas? Pues cinismo. Me brinqué porque vamos ahora sí a la pregunta número 2. ¿Cómo llamas al discurso reiterado de que el Estado no desaparece personas? Pues que están desapareciendo su propia responsabilidad de buscarlas, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cómo llamamos a la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para atender una crisis de derechos humanos? Yo creo que más que ignorancia ya es dolo. Dolo. Vamos a la pregunta número 4. La ausencia de tecnología y de recursos para acelerar la identificación forense. Falta de voluntad política. Ni más ni menos. Y vamos finalmente a la número 5. ¿Cómo definimos al abandono de las familias buscadoras? Crueldad. Crueldad. Me gusta ese. Mi querido Héctor Cerezo, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en este foro de Expediente CMN. Yo espero que no sea la última vez que podamos conversar sobre esto y muchos otros temas, porque efectivamente las crisis de derechos humanos son muchísimas más. Yo espero verte en otro momento. Gracias. Y vamos con esta siguiente información.